A eso de matemáticas. Ya se la volaba. ¿No hay refresco, Abelardo? Fíjate si no hay refresco. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a compartir, jóvenes, un tema que continúa al tema donde está el Ascari, era oxiuro y trichuri. Bueno, vamos a empezar con los oxiuros. Si analizamos acá, gracias, mi amor, gracias, mi rey. Gracias, gracias. Ya. Veamos en esta diapositiva, como vemos acá, estamos viendo varios huevos del minto. Si lo miramos así, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay varios huevos de parásito. Hemos pasado el minto fue Ascaris, ¿se acuerdan? Y hablamos de los huevos, ¿se acuerdan estos huevos? Eran los huevos fértiles que tenían adentro la larva.
Estos eran los huevos decorticados, ¿no ves? Que dijimos. Y estos son los huevos que no están embrionados. No, tuvo otro libro trae. El libro del ministerio. Ahí te voy a enseñar. Entonces, aquí estamos viendo, para que vean la diferencia, este es un huevo de trichuri. Este es un huevo de trichuri, tritula, que es el otro parásito que vamos a ver ahorita. Y aquí tenemos estos huevos hialinos, decimos cristalinos nosotros, estos son los oxiuros. Tienen la forma de una letra D mayúscula y dentro son transparentes, translúcidos, y dentro de ellos se halla la larva de este parásito. Entonces sería la morfología. Ya. Empecemos a ver entonces el oxiuro, también llamado enterobio vermicular. ¿Qué se llama la enfermedad que produce? Se llama oxuriasis, por el nombre al oxiuro. ¿Qué característica tiene este parásito? Como habíamos visto acá, en la pantalla, tiene la letra, como dijimos, de una ovalada, letra de una D. Es un huevo bien transparente y hialino, donde se halla contenido, dentro de ella está la larvita, esta es la larva. Es un gusanito muy pequeñito, a la forma adulta, si lo ven acá, aquí abajo, esa es la forma adulta, es bien pequeñito. Se parece a un hilo, como si fuera cuando uno lo pilla en la región perianal, parece un hilo. No, la 25. Espérame, que yo vaya. Ya, yo. Vaya. Después baila mamá. Ya. Tiene, si lo vemos acá, a la hembra y el macho, con la espícula aquí. El gusano macho, que es el más chiquitito, presenta la espícula para el copulatriz, para agarrar a la hembra. En cuanto al tamaño, el macho es más pequeño, estamos hablando de 0,5, y la hembra mide el doble, mide 1 milímetro o centímetro. ¿Cuántos huevos pone? 11.000 huevos diarios. Pero esta tiene otra característica, este parásito. ¿Dónde pone los huevos? Es una cosa increíble. Lo que hace este parásito, espera que nosotros estemos quietos. O sea, que nuestro organismo no esté en movimiento, que no estemos nosotros en actividad. ¿Y cuándo es la única vez que nosotros estamos quietos y no nos movemos? Y eso que nos movemos un poco es cuando dormimos, ¿no? Entonces este parásito aprovecha ese estado del hombre. Cuando uno está descansando, el parásito sale hacia afuera, la hembra ya embrionada. Sale la hembra afuera y empieza a botar los huevos, a parir, en otras palabras. ¿Dónde pare? A través de los pliegues perianales. Va tumbando los huevos y va caminando, va andando. Se han visto casos, que esto es importante saberlo, ¿verdad? Se han visto casos en que la hembra no termina de largar los huevos y sigue caminando la hembra y en el sexo femenino, o sea, nosotros sabemos que cerca la región perianal es más corta en el sexo femenino, entonces tenemos la vagina, la vulva. Entonces, este parásito empieza a caminar y a botar los huevos. Bota los huevos que tienen sustancias líticas como un pegamento y hacen que se prendan los huevos en la región perianal. Cuando no termina de botar los huevos, esta hembra se entra a la vagina o también se puede quedar en la vulva.
Y si por ahí termina de botar los huevos a esa altura, ahí muere, y se muere. Pero ¿qué pasa si este parásito no termina de botar los huevos? Otra vez vuelve al ano y se entra. Y eso es lo que nos en la parte de inyecciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Como vemos nosotros, esta parasitosis viene a ser endógena, ¿no es? Endógena, o sea, porque está saliendo dentro de nuestro organismo. ¿Digamos? Al salir este parásito, al salirse del ano, del intestino, ¿verdad? Se pringa de materia fecal. Entonces, es como si el parásito se pringa la materia fecal y agarra una Escherichia coli, un propio y se lo tira a la espalda. Y se lo lleva a andar en todo su recorrido que va a hacer. Cuando llega a la vagina, puede ser que el propio o la coli, si se fue con él, si este parásito termina de botar los huevos, se va a quedar ahí y muere. Si no termina de botar los huevos, otra vez vuelve y se mete al ano. Entonces, está haciendo un círculo vicioso. Está llevando bacterias del ano a los genitales. Bien, ¿por qué es importante conocer esto? Tenemos problemas en las niñas. Es una parasitosis, se podría decir familiar, digamos. Basta que haya una persona infectada dentro de la familia para que las demás también se infecten. Una de las sintomatologías que produce este parásito es que cuando sale el parásito, empieza a parir, a botar los huevos. Esta solución lítica que cae es irritativa para la piel, produce irritación e hipersensibilidad. Entonces la persona en durmiendo automáticamente despierta y se mete la mano al ano y se rasca. Al rascarse, ¿qué está haciendo? Está haciendo que los huevos caigan o a la bombacha, al calzoncillo, a la sábana, a la cubrecama, todo eso. Después uno viene en la mañana, sacude la cama y estos parásitos pueden, como son tan pequeños, pueden ser inhalados, estos huevos. Entonces, siempre que hay uno, hay que hacerle a los otros o darle la medicación para de una vez pierdan este parásito. ¿Qué problema tiene esta parasitosis? Si digamos esto, por ejemplo, está en una niña, cuando está durmiendo, cuando los niños se despiertan a veces de madrugada y están llorosos, empiezan a llorar y empiezan a despertar enojados, aburridos, porque están cortando un sueño, ¿verdad? Entonces, nosotros le decimos a los padres, a las madres, que tengan precaución cuando un niño esté en ese estado así irritativo en las noches, que agarren y le abran la región perianal y si es una niña, que miren la vagina y miren la vulva y ahí van a encontrar unos hilitos blancos y eso lo pongan a un frasquito con alcohol y lo lleven al laboratorio. Y de esa manera nosotros encontramos mucho de este parásito en los genitales de los niños y en la región perianal. De esa manera entonces lo identificamos. Entonces es fácil encontrarlo porque el niño lo tiene. Como le digo, es en la parte nocturna, cuando nos quedamos quietos, que ellos aprovechan de salir a dejar los huevos. Entonces eso es muy importante en los niños. ¿Listo? Bien. Esta, por ejemplo, es una fotito que me gusta a mí, porque es una larva, hembra, con los huevos. Decimos que es capaz de depositar 11.000 huevos. Cuando la gente la lleva a la larvita esta, ¿qué hacemos nosotros? La ponemos en un portaobjetos y le colocamos un cubre. Y al mirarla a la larva, vamos a ver todos estos huevos en forma, imagínense 11.000 huevos en forma de D transparente, lleno de larva dentro de lo que es la larva adulta. Y con esto nos basta para decir, hay la presencia de huevos de oxígeno. ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuál es el ciclo de vida? Bien,
Si vemos acá, aquí tenemos un huevo embrionado, un huevo. ¿Ven? Un huevo embrionado, que dijimos que tenían forma de D, ¿verdad? ¿Qué hace la hembra? Deposita los huevos, dijimos, ¿no ves? En la región perianal. Y son infectantes. Cuando salen ya son infectantes. O sea, son infectantes sin caer a la tierra, por eso es que la persona se vuelve a infectar por inhalación. Estos ingresan al organismo, ¿verdad? Las sales biliares, los jugos pancreáticos, el ácido clorhídrico, debilitan la membrana del huevo para que salga la larva. Entonces la larva, si se rompe la membrana, porque dentro del huevo está contenida la larva, entonces inmediatamente sale la larva y empieza a irse. La larva no es susceptible a ningún tipo de ¿cómo se dice? De jugo, de ácido, no le hacen nada. Entonces la larva, ¿dónde se viene? Ya se viene al intestino grueso. Ahí empiezan a desarrollar, a transformarse en su forma adulta. El macho a través de la corotriz, la cópula de la hembra. Una vez como todos estos parásitos del minto, la embaraza, en otras palabras, la hembra, el macho muere, ¿no? Entonces la hembra grávida es la que hace nuevamente la salida hacia afuera. Y algo que hay que considerar, lo que yo le decía anteriormente con este parásito, puede haber una retroinfección, como yo le decía, o sea, volver de nuevo hacia adentro. Entonces sería el ciclo evolutivo. ¿Cuál sería la patología? Si nosotros lo analizamos, ¿cuál sería la patología? La patología es nos va a dar una patología de acuerdo a la actividad que hace este parásito en el hombre o en el organismo infectado. Bien, veamos a ver. Migración. Migración significa cuando se traslada de un lugar a otro. Entonces va a producir una reacción inflamatoria. ¿En dónde? Porque migra. Si está migrando del ano a la región perianal o a los genitales, va a producir una inflamación. Y aquí está lo interesante, ¿verdad? Que aparte de producir la inflamación, estos parásitos predisponen al organismo del paciente a contraer infecciones por otro microorganismo. ¿De qué estamos hablando? Bacterias, estamos hablando de hongos e incluso de otros parásitos. Entonces, por eso decimos nosotros, ¡ay! Se pueden tornar infecciones secundarias, ya sea por un proceso traumático o por el rascado. Claro, pues si yo me meto las manos y mis uñas tan largas me rasco, ustedes saben que la región perianal es bien delicada, ¿verdad? Y entonces podemos originarnos una fisura nosotros y producirnos un proceso infeccioso inflamatorio. Eso sería una de las patologías. ¿Qué pasa con los granulomas que se pueden formar? Ya sea el gusano, quiere decir la larva adulta, o los huevos, pueden ir, dijimos, a los genitales, ¿se acuerdan? Y pueden migrar también a la parte, no es frecuente, pero se puede dar que pueden hacer una distribución a través de vía sanguínea, ¿verdad? A algún órgano como el peritoneo, el apéndice, ¿verdad? Y producir granuloma. Generalmente no es frecuente. ¿Por qué? Porque esta parasitosis, cuando uno la tiene, no es asintomática, es sintomática. Entonces la persona va a estar todo el tiempo rascándose. Y es una sintomatología que se buscar ayuda, porque ¿quién va a estar con el dedo rascándose todo el día? ¿No? Nadie. Entonces inmediatamente, ¿qué tengo? Ir al médico. O sea, rápidamente voy. Esta parasitosis es la irritación y la picación que produce. Bien. Dentro de las infecciones secundarias, se pueden producir en la región perianal, genital, por rascado.
Y este parásito, como dijimos, puede arrastrar a la vagina y producir vaginitis. Puede hacer infección ascendente, ir al útero, a las trompas o al peritoneo. Eso le decía, en forma ascendente se puede dar, pero siempre y cuando no se haga un diagnóstico rápido. Bien, ¿cuál es la localización ectópica? Por migración de parásitos y localización en órganos, en el peritoneo, pared del intestino, apéndice, ovario, hígado, pulmón, etc. O sea, es su migración que va a hacer el parásito a través de todos estos lugares para poder realizar sus procesos infecciosos. Poco frecuente, pero se puede dar, ¿ya? ¿Cuáles serían los síntomas? Hay síntomas, como lo decía, por esta acción mecánica, que es un mecanismo de este parásito, de salir, entrar, puede la picazón, el dolor cuando uno se rasca y se hace una herida, escoriaciones, inflamación, irritación de los pliegues perianales, inclusive del ano. En los genitales, la mujer también va a producir picazón, escozor, irritación. Y aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial también. ¿Con quién? Con las levaduras que producen irritación. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar en estos pacientes? Tenemos que ver aquí la alteración del comportamiento de estos pacientes por los pruritos, la atención en la escuela, los niños despiertan de noches, se masturban. También hay reacciones alérgicas por el proceso inflamativo, ya sea en el ano, en los genitales. Y algo que nos llama, por eso le decía, le llama la atención, es la presencia que la podemos encontrar a la larva, a la larva hembra, la podemos encontrar. Entonces sería un signo muy importante eso, ¿no? ¿Por qué decimos alteración del comportamiento? ¿En qué sentido? A ver, mandemos a la escuela a un niño que no ha dormido bien durante la noche, que no ha descansado bien. Ese niño va a ir a clase y va a ir aburrido, va a estar idiota, va a estar con sueño, no va a atender. Por eso decimos, hay una alteración a nivel del comportamiento social del niño, justamente porque no ha descansado bien. Entonces, ahí eso también es importante considerarlo cuando sospechamos de esta parasitosis. ¿Diagnóstico diferencial tengo que hacer? Claro que sí. Por ejemplo, si es un niño, la picazón, la puedo ver como una levadura. No nos olvidemos los hongos que producen picazón. ¿Qué pasa en el hombre? Sobre todo las personas mayores. Todo lo que son los procesos inflamatorios, la fisura y las hemorroides también. Y no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y en la mujer y en el hombre también hay que tener en cuenta dos cosas. Dos microorganismos que nos producen una infección con picazón, escozor. ¿Cuáles son estos? Las levaduras, las cándidas y el parásito Trichomona vaginalis. Entonces, ustedes tienen que saber. Si yo tengo oxiuros, ¿con quién tengo que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Cuál sería? Yo tengo que saber. Si es una mujer, si es un hombre, tengo que pensar, ¿cuál sería el hongo? Las cándidas. ¿Cuál sería el parásito? Las Trichomonas vaginales. Tanto el hombre como la mujer. Ojo con esto también, ¿eh? Porque hay niños también que son abusados y niñas que son abusadas. Entonces nosotros nos podemos encontrar también con Trichomona vaginal en un niño y en una niña. Y ahora ahí ya tras que esto sucede, lo primero que tenemos que pensar es que estos niños fueron abusados. Porque no es normal que un niño tenga trichomona, porque no tiene relaciones sexuales. Y son microorganismos que se transmiten, aparte de transmisión endógena, en el caso de las levaduras, las trichomonas son solamente de transmisión por vía sexual. Entonces ahí hay que parar las orejas, ¿no? Y ver qué está pasando. Bien. Laboratorio. ¿Qué laboratorio yo tengo que hacer para esta parasitosis?
Se llama el método de Graham o también método de la cinta engomada. Esto lo aplicamos en los niños, pero no en los adultos. En los adultos hacemos la misma técnica de Graham, pero modificada. Ya no le ponemos un yuri en el ano, porque si no, nos pegan, ¿no? Entonces, en los niños sí. Entonces, antes que el niño se bañe, se le explica a la mamá que esto es un portaobjeto donde se pone un yurex y hoy se puede hacer con una espátula. Entonces se agarra, se pone en el pliegue perianal del niño y luego se retira y esa cinta transparente se coloca y se aprieta en el portaobjeto y se lleva al microscopio y ahí se observa. Ese es el método de Graham. Es uno de los más sensibles y mejores que hay. Ojo con esto, fíjense que con este parásito yo no pido materia fecal, porque generalmente no se encuentra la materia fecal, a no ser que haya una descarga, una diarrea, aquella espectacular que salen cuando yo digo han comido en vez de comer comida, comieron pólvora, ¿no? Entonces ahí quizás en una salida muy explosiva del contenido intestinal para que pueda salir y ver el oxígeno, pero generalmente no lo vemos en la materia fecal. Lo tenemos que ver por este método de Graham porque quedan prendidos en la región perianal. Entonces sería el método. Y en el caso del adulto es el mismo método de Graham, pero es modificado. O sea, lo hacemos con un hisopo en vez de ponerle un yure, un hisopo. ¿Cuál es el tratamiento? Son el mismo. ¿Se acuerdan que ya vimos Ascaris? Pirantelina. ¿Cuánto damos? 10 miligramos. Dosis única. Piperacina, 50 miligramos por kilogramo. Y tenemos los benzimidazoles. Mebendazol 100 miligramos, albendazol 400, flubendazol 300. Todos los helmintos tienen el mismo tratamiento, por si acaso, ¿ya? Pregunta en oxígeno para entrar a trichura y trichura. Pregunta, jóvenes, a lo que no se hubiese entendido. ¿Están ahí? Sí, doctora. Hola, hola. Ay, ya me asustaron. Estamos acá, doctora. Por favor, háblenme, porque si no me voy a... Yo dije, estoy solinga. Háblenme. ¿Entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora Santa. Ya. No se olviden siempre, chicos, del tratamiento. Cuando estamos hablando de los helmintos intestinales, es el mismo tratamiento. Utilizamos los benzimidazoles. Los benzimidazoles son se podría decir que son los de elección, en el sentido cuando estamos hablando, por ejemplo, de hospitales de segundo nivel, centros médicos estatales, digamos, porque los benzimidazoles, sobre todo el mebendazol, son baratos, son económicos y son accesibles por el costo, digamos. Lo único que hay que tomar por 3 días cada 12 horas. En cambio, los albendazoles, todo eso son más caros. Entonces la gente, acuérdense que la gente que tiene parásito es más de clase media baja. Entonces, ahorita peor también la situación económica, ¿no? ¿Quién va a gastar 50, 60 pesos para sacar un parásito? Con 60 pesos comen 3 días las personas. Entonces se opta por la parte más económica, ¿ya? Pero si hay la oportunidad de comprar, si se tiene, se compra, ¿no? Eso es en cuanto a la parte. En cuanto a los efectos colaterales, producen problemas gastrointestinales como náusea, vómita, dolor de cabeza, salivación, pero esto es dependiendo del paciente, porque el paciente que no les hace nada, y si esto pasa, disminuye la dosis. Nada más. Bueno,
Veamos a don Trichuri Trichura. ¿Listo? Miren este gusano interesante. Este se llama el gusano látigo. Mide 40 milímetros. Entonces, este gusano es un gusano que tiene la forma de un látigo. ¿Dónde se encuentra? En el ciego y en el colon. Miren el tamaño de la hembra, más grande que el macho. O sea, siempre. De 35 a 40 milímetros y el macho de 20 a 25, más pequeño. ¿Cuántos huevos produce? De 5.000 a 20.000 huevos también. Este parasitosis, me olvidé decirle, es poco, o sea, tiene una prevalencia muy pequeña. O sea, no se encuentra mucho de este parásito. La vida media del gusano es de 1 año, ¿ya? ¿Y qué más de este parásito? Esta parasitosis, como le decía, es poco frecuente, o sea, a pesar de que es una geohelminthiasis, o sea, es de la tierra, igual que el ascaris, pero no es frecuente. Nosotros casi tenemos un porcentaje muy bajo, y cuando hemos hecho también las extensiones, cuando hemos ido a provincia, hemos ido a colegios, a lugares así, por ejemplo, a las escuelas, hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Y muy baja la prevalencia en Trichuri, igual que Oxiuro, muy baja. Veamos el ciclo. Veamos el ciclo de Trichuri. Miren que son hermosos sus huevos. Yo digo, a mí el huevo que más me gusta es el Trichuri. ¿Ven? Tiene la forma ovalada con opérculos a los extremos. Este parásito entra también por vía oral, sea por la boca, sea por los alimentos contaminados, por la mano a boca, ¿no? Una vez ingresa al organismo, al igual que los huevos de Oxiuro, las sales biliares, los jugos pancreáticos, el ácido clorhídrico debilitan la membrana del huevo, dejando escapar a lo que es la larva. Esta larva es resistente a esta sustancia, entonces se dirige como tenemos acá, sale, ¿verdad? Se libera, atraviesa las glándulas del Ibercum a nivel del intestino delgado. Luego sigue circulando hasta llegar al colon, donde se encuentra ahí, se queda, porque tiene una vida media de 3 años. Y ahí es donde se transforma en el parásito adulto y se produce la copulación, ¿ya? Cuando no hay la copulación, sale nomás el parásito, ¿verdad? Y la cantidad de huevos que produce la hembra, en este caso hablamos de 30.000 a 20.000 de huevos. Estos tienen que caer a la tierra, igual que el de Ascaris. Entonces aquí, a temperatura ambiente, que estamos hablando de 15, 20, 30, 35 grados, estos embrionan, o sea, desarrollan y embrionan. Y se tornan infectantes. Y es así que pueden vivir mucho tiempo en la tierra y pueden contaminar agua, alimentos, y de ahí llegan nuevamente al organismo. Ahora, si ustedes analizan este ciclo de vida similar al ciclo de vida del Oxiuro, se diferencian los dos, porque el Oxiuro, los huevos ya son infectantes, no necesitan caer a la tierra. En cambio, en Trichuri sí necesitan para embrionarse, igual Ascaris. ¿Cuál es la diferencia entre Ascaris en el ciclo de vida, Oxiuro y Trichuri? Si se han dado cuenta, Ascaris es el ciclo de los hacia arriba, ascendente,
y hace el síndrome de Lofer. En cambio, oxiuro y trichura no hace el ciclo de los. Entonces, en eso se difieren de Ascaristo. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la patología? O sea, ¿qué nos ocasiona este parásito cuando entra a nuestro organismo? ¿Qué problema nos da? ¿Mm? Si miramos aquí, yo les he puesto un cuadrito que tiene aquí que dice algo asintomático. Puede ser asintomático. O puede producir sintomatología leve. ¿Cuál es se podría decir, el mecanismo con el cual, o la acción con la que interactúa este parásito con nuestro organismo? O sea, ¿de qué manera interactúa? A eso nosotros le llamamos acción mecánica. Y también una lesión y es traumática. ¿Por qué? Porque produce un trauma. Ahorita vamos a ver. Uno de los problemas que nos produce este parásito es la colitis y la disentería. O sea que nos produce diarrea con moco y con sangre. Entonces es disentérico. Es un parásito disentérico. Por eso cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de las infecciones por Escherichia coli, serotipos a nivel intestinal, por eso decimos enteropatógeno, tenemos un serotipo de coli que se llama E. coli invasiva, que es capaz de desintegrar, destruir la mucosa del intestino, producir moco, producir sangre, que lo vamos a ver en la materia fecal. También este mecanismo lo hace trichuri. Entonces nosotros, cuando estamos con una disentería, que es la diarrea con moco y sangre, no podemos decir que es mientras no los estudiamos. Puede deberse a un parásito. Por ejemplo, ahorita estamos viendo trichuri, y ya vimos nosotros un parásito que es capaz de originar este cuadro clínico. ¿Se acuerdan? Era el Balantidium coli, que es un protozoario. También produce este tipo de patología. Entonces sería una de las patologías de la disentería. Ya. ¿Qué puede pasar acá? Aquí una complicación, diríamos. Una complicación, una patología muy grave sería el prolaxo rectal. O sea, cuando se sale el ano afuera. Entonces, algo también que hay que conocer es que este parásito se ancla a través de sus opérculos que tiene aquí en la cabeza, se mete así a la mucosa y empieza a succionar, hace como les digo, es como que ese opérculo entre y corte, haga daño a la mucosa del intestino, entonces va a empezar a perder sangre, a haber pérdida de sangre. Entonces puede ocasionar una anemia por eso. Si el número de parásitos es elevado, si la parasitemia es elevada. Bien. ¿Cuánto se llena de sangre este parásito? De 0,05 ml de sangre gusano por día. Si tiene la capacidad, si por X o Z este parásito invadió, podríamos decir un capilar, o puede dar por vía endovenosa igual, puede dirigirse a hacer una infección generalizada, como que ir al apéndice y producir una apendicitis. Entonces ahí tenemos ocasionalmente, no es frecuente, pero se puede dar. No nos olvidemos nosotros que no todos los organismos son iguales, ¿no? Tenemos organismos que decimos nosotros los organismos inmunosuprimidos, que tienen alguna enfermedad de base. En cambio, un inmunocompetente no va a pasar esto. Ya.
Ahora veamos los síntomas. ¿Alguna vez han visto ustedes o en su familia o alguien, han visto una persona con disentería? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a contar que tienen cuando tienen disentería un paciente? ¿Cuáles serían los síntomas? Nosotros siempre decimos, me duele mi estómago, mi estómago, mis tripas es como si se estuvieran torciendo, dice la gente. Voy al baño, dice, y me duele para hacer popó, dice. Y me dan ganas de ir al baño, me siento y no hago nada. Eso se llaman los pujotenesmos, ¿no? Por eso dice, pujo, deseo de ir a defecar con dificultad y para conseguirlo, y le va a doler, va a pujar, ¿no? Entonces, los pacientes pueden presentar cólico, pueden presentar ocasionalmente diarrea, moco, sangre. Entonces, estar dolorido porque hay un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa del intestino. Por eso es que el paciente tiene este pujo. Entonces, eso es lo que le describe a uno, ¿no? El paciente. También el paciente describe el tenesmo. Esa gana de sentir que uno ya se hace popó, que quiere hacer popó, y le duele, y va al baño y no hace nada. Eso es el tenesmo. Por eso dice la necesidad de vaciar los intestinos, acompañada de dolor cólico, esfuerzo físico. Necesitarán evacuar las heces, y aunque se esfuerzan, las disposiciones son pocas, no salen. A veces decimos nosotros, salió un cosito, como un esputo. Ay, paciente, que les puede producir un esputo rectal, se llama. Acá así como un moco que le sale, ya eso ya tiene un mal pronóstico eso, ¿no? Porque el paciente puede empezar a tener ya más problemas de parálisis de intestino. Entonces hay que tener cuidado, por eso rápidamente hay que medicar nomás y hacer el diagnóstico rápido para que después no se complique la cosa, ¿no? Bien. Esto es lo que les hablaba hace un momento. Este es el prolapso rectal, digamos, cuando se sale el ano afuera, ¿no? Y miren ustedes cómo aquí están anclados los parásitos. Miren ustedes, aquí están, son chiquitos. Y miren este pobre niño, que tiene como si fuera un tambor son los niños desnutridos. Ya pues si les agarra a un niño desnutrido, se lo lleva, ¿verdad? Se muere. Entonces, esto, por eso, hipotonia, o sea, disminución de la fuerza del músculo del ano, porque hay un hiperperitaltismo y es frecuente el esfuerzo al defecar, entonces la persona puja, y por eso se le puede salir el ano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra patología que es muy importante recalcarla, como vemos acá, en los dedos, digamos. Los dedos, esto generalmente se da en infecciones crónicas, en pacientes que están desnutridos. Por ejemplo, esto se llama las manos y los dedos como si fueran palillos de tambor, que es otra patología que se da también en estos pacientes que tienen trichura. Palillo de tambor se llama. ¿Cómo lo diagnostico? Si vemos los métodos de diagnóstico, lo que había dicho hace rato, diagnóstico diferencial, las amebas que producen disentería también, los Balantidium coli, los bacilos. ¿Cuáles son los bacilos que producen? Coli invasiva, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia heterocolítica, los Clostridium. Acá. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy grande que hay que hacer. Ahora, ¿cómo laboratorio me lo puede identificar? Es muy difícil con la sintomatología. La teoría que
todo paciente que tiene el minto, porque son geomintiasis, dice que le pide comer tierra. Hay gente que come tierra, pero cuando están con estos parásitos que son gelminto y le piden tierra. Ese es el historial que algunas literaturas lo hablan. El diagnóstico de laboratorio es lo mismo que para Ascaris. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarlo en la materia fecal. Entonces podemos utilizar métodos directos, métodos concentrados. Dentro de los concentrados podemos utilizar los métodos de flotación, de sedimentación. Y se puede hacer un estudio que se llama rectosigmoidoscopía, pero solamente esto cuando hay un prolapso rectal. En la epidemiología, generalmente hemos dicho que todo lo que es precario, las áreas de sanidad, la edad del paciente, la desnutrición, los factores económicos, sociales, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos? Sobre todo, dar charlas de este parásito y que las personas sepan cómo lo adquieren para prevenir y evitar hacer eso, ¿verdad? Hacer un buen saneamiento básico, bueno, y aquí lo que hay que hacer pues es elevarle el nivel de vida, ¿no? Y darle educación al paciente. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué más hay. Tratamiento. Si vemos acá, no vamos a cambiar el tratamiento nosotros. Pirantelina dijimos, 10 miligramos. Benzimidazol ya hablamos, 100 miligramos cada 12 horas. Albendazol hablamos los 400 miligramos. Flubendazol 300 miligramos. ¿Varió el tratamiento referente a Ascaris? No, a ver, el mismo tratamiento. Y la dosificación igual. En el caso cuando tengamos un paciente con prolapso rectal, ya también aparte del tratamiento antiparasitario, pues tenemos que hacer otro tipo ya, que como dice acá, tratar de meter en forma con una gasa, meterle el ano, ajustarle las nalguitas y muchas veces lo apretan, ¿no? Es una faja, digamos, para evitar todo este problema. Y aparte de eso, hay que corregir la desnutrición, o sea, evitar que para que no esté desnutrido, porque la desnutrición es la complicación para que haya un prolapso rectal. Porque un paciente inmunocompetente no va a haber, muy raro que haya un prolapso, más en los desnutridos. Pregunta hasta aquí. Pregunta, chicos. Otra vez se fueron. No, doctora. Ay, pensé que se habían dormido, caramba. Me han dejado solito. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué comentario pueden hacer acerca de este parásito, dos parásitos que hemos visto ahora? ¿Está todo bien? ¿Entendieron? Sí, doctora. Ya pues chicos, si no me quieren preguntar nada, me despido entonces ustedes. Y nos vemos el día lunes para el examen, ¿no es? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. El día lunes, si Dios quiere, vamos a estar ahí a la 1, ¿no? Para el examen, ¿ya? Leanlo, yo se los he mandado por WhatsApp, lean y si algo no entienden, anótense y ahí yo les saco la duda también, ¿ya? Cosas que no entiendan, que quieren que yo les vuelva a explicar, les explico, no hay problema. ¿Ya, jóvenes? Está bien, doctora. Doctora. Perfecto. Bueno, pues, si no hay pregunta,
Nos despedimos hasta el día lunes, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana y gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hola, doctora. Hasta luego.